Tienes migraña cada vez que hay un conflicto en casa, te da una contractura en la espalda justo antes de una conversación difícil, aprietas la mandíbula mientras duermes, amaneces con la cara tensa o tal vez ya fuiste al médico y te descartó todo. Te dijo que es estrés, pero nadie te explica por qué tu cuerpo reacciona así cada que algo te afecta emocionalmente, ni tampoco porque no para aunque tú quieres calmarte. Hoy te lo explico y te adelanto algo. No es casualidad, no es debilidad y no se resuelve con un relajante muscular. Probablemente llevas un tiempo intentando resolver esto. Has buscado por qué me da migraña cuando me estreso, por qué me duele el cuerpo cuando estoy ansiosa, por qué no puedo dormir, por qué no puedo relajarme aunque quiera. Y has ido al médico y te han descartado causas físicas. Inclusive tal vez probaste yoga, meditación y sientes que algunos días mejora, pero el patrón vuelve. ¿Por qué vuelve? Porque el origen no está donde lo has estado buscando, no está en la tensión muscular, no está en el nivel de cortisol, está en algo que tu sistema nervioso aprendió hace muchísimo tiempo y sigue ejecutándose de una manera automática y no te pide permiso para hacerlo. Para entender qué es eso, necesito explicarte cómo funciona tu sistema nervioso cuando está bajo animoso. ¿Vamos? Muy bien, entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Veámoslo así, tiene una función primaria. ¿Cuál es esa función primaria? Mantenerte viva y a salvo. Y para hacer eso, ¿qué hace? Escanea el entorno y cuando detecta algo que interpreta como una amenaza, una discusión, un silencio tenso, una exigencia que siente que no puedes cumplir, entonces activa una respuesta automática. Se sube el cortisol, se tensan los músculos, se acelera el corazón, el cuerpo se pone en modo alerta. Este sistema de alerta lo hemos tenido a través de toda nuestra historia como seres humanos y antes necesitábamos que se activara cuando había un terremoto, cuando había un león, cuando había un tsunami, es decir, cuando habían situaciones que potencialmente ponían en riesgo nuestra vida, porque nuestro sistema se tenía que modular para poder correr, huir, esconderse, hacer lo que fuera necesario para la supervivencia. El problema es que esto ahora se sale de control con otras situaciones que, entre comillas, no deberían de pasar. Hasta aquí, digamos que esto es biología pura. El problema no es que la respuesta exista, porque como vimos, es algo que tenemos instaurado, porque en su momento lo necesitábamos y todavía ahora en la vida moderna lo necesitamos para algunas cosas. ¿Cuál es el problema? Que cuando eso se instaló, ya no se instaló ante una situación específica donde tú realmente estás en un peligro, sino que se instaló o se activó con una situación que aprendió a considerarse una amenaza con una frecuencia en un momento de tu vida en el que tu sistema nervioso todavía no tenía esa capacidad de compensar una situación estresante. Normalmente esto suele pasar a edades muy tempranas. Nuestro sistema nervioso aprende por repetición y cada vez que una situación se repite, conflicto, exigencias, tensiones en las relaciones, ¿qué hace nuestro cerebro, nuestro sistema? Construye una ruta neuronal para poderlo procesar. Ahora bien, en otros momentos estas cosas se activan por situaciones específicas de alto estrés y ahí tendríamos que hablar de dos cosas. Trauma con T minúscula y trauma con T mayúscula, como decía una colega, pero hay que pensar que el trauma con T mayúscula es un evento traumático que has tenido una sola vez, pero que tiene la capacidad de colapsar nuestro sistema nervioso central. Mientras que el trauma con T minúscula son pequeños eventos que van pasando repetitivamente en el tiempo, hasta que llega un momento en el que eso se convierte en esa ruta neuronal que se graba. Entonces, sin importar si se grabó por un alto impacto o si se grabó porque pasó una sola vez en la vida, estamos hablando de que es una activación y se instaura en nosotros, en nuestro sistema nervioso. Ahora bien, este sistema nervioso aprende por repetición. Cada vez que esa situación se repitió, entonces el cerebro construye esa ruta para procesarla, ¿sí? Entre más veces ocurra o transite ese camino, más automático se vuelve. Vamos a pensar en un ejemplo. Pasa una situación X. Esa situación que pasa, entonces, siempre que pasa algo similar, mi sistema vuelve y recorre a la ruta conocida para poder generar una respuesta, para poder
tener un camino, entonces se vuelve automático, como cuando hay un sendero en el bosque. Al principio tenemos que abrir ese sendero, pero después de que ese sendero ha sido recorrido 100 veces, pues ya los pies van solos por ese sendero, ya lo reconozco. Una y otra vez he ido por ahí, entonces vuelvo y lo uso. Así funcionan los patrones en nosotros. No es que nos pongamos nerviosos, es que nuestro sistema nervioso tiene una ruta construida que dice, ante esta situación tengo que responder así. Y la recorro porque es el camino que conozco, es el que me resulta familiar, es el que en algún momento me sirvió para algo. Y recuerdas que al principio del video te dije que nuestro sistema tiene una función y es mantenernos a salvo y mantenernos con vida. Pues si ese es el camino que conoce para mantenernos con vida, ese es el camino que va a recorrer una y otra vez. Y no importa, no es ni siquiera negociable si eso es bueno o malo a los ojos de nosotros, es lo que nos va a mantener con vida, por más que no sea disfrutable. Entonces, si hablamos de los síntomas, esa migraña no es un fallo en tu cabeza, es el final de una ruta neuronal que lleva años activa. Esa contractura no es una mala postura, es tu músculo que aprendió a estar en guardia. Ese bruxismo que no puedo mejorar no es un tic, es mi cuerpo sosteniendo lo que no he encontrado salida, lo que no he podido decir, lo que no he expresado. Recordemos, aquí estamos hablando de síntomas a los que se les ha buscado y no se les encuentra ninguna asociación fisiológica, que a veces, inclusive con exámenes médicos y todo lo demás, te dicen, no sabemos qué está pasando contigo. Es importante tener en cuenta que yo puedo tener una migraña, puedo estar en un tratamiento médico, en un tratamiento farmacológico y no mejoro, y no es que el tratamiento fisiológico no sirva, lo que pasa es que hay unas emociones que están recordando, generando constantemente la necesidad de recorrer esas rutas. Ahora bien, no quiero decir que el medicamento no sea funcional, es un coadyuvante, es decir, se complementan en los casos en que se necesita esa medicación. No podemos decir entonces que vas a dejar de consumir medicación porque la psicóloga un día dijo, el único que te puede quitar una medicación es tu médico. Pero sí se ha notado que existe cierta mejoría. Hago ese llamado de que vas a dejar de hacerte los exámenes médicos. No, tienes que descartar toda la parte fisiológica, pero la parte emocional influye profundamente. Cuando hablamos de esto, hablamos de que son las emociones las que me llevan a tener cierto tipo de trastornos. Eso ya tiene un nombre clínico y es somatización, que clínicamente significa que tu cuerpo convierte en un síntoma físico en el vehículo para liberar una carga emocional, que el sistema nervioso no está logrando procesarlo de una manera diferente, no porque tú seas dramática, no porque seas débil, no porque te quedó grande, no, sino porque hay una ruta aprendida, disponible hace muchos años. Es más, cuando somos mujeres muy fuertes, personas muy fuertes que nos identificamos mucho con ese rol de la fuerte, entonces nuestro cuerpo no tiene cómo procesar eso y encuentra maneras porque yo me lo estoy obligando a procesar. Cuando trabajo con personas que llegan con este tipo de síntomas físicos a consulta, migrañas frecuentes, tensión crónica, insomnio, hay un patrón que se repite casi sin excepción. ¿Cuál es? El síntoma tiene un contexto específico bajo el cual ocurre. Si le seguimos como el mapa, digamos que el síntoma deja unas huellas, entonces de pronto sabemos que me da ese dolor antes de una reunión, me da migraña los domingos por la tarde o me da justamente cuando tengo una tensión en la relación de pareja. No es aleatorio. Cuando lo observas y lo ves así, sabes que deja de ser un problema físico y empieza a verse como lo que es una respuesta del sistema nervioso que aprendió que se activaba ante una señal específica. Y aquí muy importante lo que voy a decir, porque cuando digo que este se activa frente a una señal específica, estoy hablando de algo que ya autores como Van der Kolk en la gestión del trauma y el estrés lo ha dicho una y otra vez. Y no solo él, otros autores también. Ocurre algo en el momento presente, en el aquí y en el ahora, que se asemeja a una situación que ya viví en el pasado. No es exactamente igual necesariamente, no es la misma situación. Puede ser
algo que mi sistema nervioso, mi mente está registrando, asociándolo a algo que ya viví. Y entonces recibo esa señal, se activa esa señal. Lo otro que aparece siempre es una distancia entre cuándo empezó el síntoma y cuándo se instaló la instrucción que lo está generando. Digamos que la mujer que hoy tiene migraña los domingos viene de un hogar donde ese día tenía una carga emocional particular. Su sistema nervioso aprendió en ese contexto que ese momento requería alerta máxima y lleva años o décadas ejecutando esa respuesta, aunque ese contexto original ya no existe. Entonces, cualquier situación puede exacerbarlo. Vamos a un ejemplo. Pensemos en una persona que me dice, Diana, llevo muchos años sin sufrir migrañas, eso me apareció ahora y nos ponemos a observar y resulta que esta persona salió de ese entorno, vivió bien, ahora tiene un hijo adolescente y este hijo adolescente se pierde los fines de semana con los amigos, se va de rumba, hay conflictos en la casa por eso, entonces eso ha generado en esa mujer una tensión emocional que vuelve y le refleja eso que vivía en su casa cuando era joven o cuando era niña. No es lo mismo que vivía cuando era niña, es algo que le activa ese mecanismo porque se parece un poquito, hay algunos rastros de lo anterior. O esa mujer que cuando el esposo se tarda en llegar a casa se acuerda de todas las veces de manera inconsciente se activan esas vías neuronales y emocionales de cuando su papá salía los fines de semana y la mamá siempre se quedaba triste o enojada y haciendo comentarios, seguro ya está con la otra, quién sabe para dónde se fue. Y entonces esta mujer que su esposo no le ha dado muestras de nada de esto, que no tiene realidad evidencias cuando el esposo se tarda en llegar o cuando el esposo no llega o cuando sale de viaje, ella siente toda esa oleada de emociones de todo eso que se despertaba hace muchos años y aparece ahora un síntoma físico. Llega una migraña, un dolor lumbar, a veces inclusive terminan hospitalizadas. ¿Por qué no decirlo? Porque toda esa carga física termina en la manifestación de una emoción, a veces inclusive de un ataque de ansiedad. Entonces, esto es lo que hace tan difícil que este tipo de situaciones se resuelvan solo con reflexión o con manejo del estrés, porque estamos trabajando sobre el síntoma, no sobre esa raíz, sobre esa emoción que lo genera. Entonces, tal vez mientras me escuchas, te des cuenta de algo y tal vez estás asintiendo en este mismo momento mientras te das cuenta quizás de que el estrés te afecta físicamente. Inclusive tal vez lo has trabajado en terapia, lo has conversado, lo has analizado y aún así tu cuerpo sigue reaccionando igual. ¿Por qué? No por falta de voluntad ni de trabajo personal. Es que la comprensión vive en un piso y la instrucción en otra y tú puedes entender perfectamente la conexión entre tus emociones, tus síntomas físicos, tú puedes tener toda la conciencia del mundo sobre lo que genera la tensión, pero el sistema nervioso sigue ejecutando la rutina antigua, porque esa ruta no se modifica con entenderla, se modifica cuando la intervienes. La migraña que aparece cada domingo no va a aparecer porque entendiste de dónde viene, no. Lo hace porque el sistema nervioso recibe una instrucción nueva en el nivel donde la instrucción original está grabada. Y mientras eso no ocurra, la comprensión va a dar claridad, claro, obviamente, pero el cuerpo va a seguir haciendo lo mismo. Es como cuando tú reaccionas frente a algo que le prometiste a tu pareja que no ibas a volver a reaccionar, pero es que lo que está por debajo sigue siendo lo mismo, no es falta de compromiso, es que eso que necesitas cambiar no es tu nivel de conciencia sobre el problema, es la instrucción que el sistema nervioso sigue ejecutando de una manera automática. En terapia, ¿qué es lo que solemos hacer en estos casos? Trabajamos accediendo a ese otro piso. Y eso lo hacemos con hipnosis. Es estado donde el sistema nervioso es receptivo al cambio. No, es un estado en el que entonces eres manipulable, hay inconsciencia, pierdo mi capacidad de manejarme, de mi dominio personal. No, es un estado de atención focalizada en el que el sistema nervioso baja la guardia lo suficiente para poder que esa ruta que lleva décadas activa pueda ser interrumpida y reemplazada por una respuesta diferente. Entonces no trabajamos en el recuerdo, no revivimos el dolor, trabajamos la instrucción que quedó grabada, ese automatismo que ese sistema nervioso está activando cada vez, ese que sigue ejecutando aunque el contexto original ya no existe.
Cuando esa instrucción cambia, el cuerpo deja de tener esa razón para sostener el síntoma, esa ruta pierde la función. Es como cuando tenemos una carretera en nuestro país que nos lleva a un rumbo determinado, pero entonces construyen una nueva calzada doble vía y esa carretera vieja, sí, muy buena, nos permitió viajar mucho tiempo, pero ya no es funcional. El cuerpo, que es extraordinariamente inteligente, deja de recorrer esa ruta vieja y se pasa a la nueva calzada. Eso es lo que hacemos, ¿cierto? No es un proceso mágico, no es un proceso inmediato, es un proceso clínico, estructurado, que trabaja donde el problema realmente está. Si tú mientras ves este video algo resuena en ti o algo por allá te está haciendo clic, si te estás reconociendo en esto, si reconoces ese dolor de cabeza que aparece cuando hay tensión, esa espalda que se carga cuando algo te preocupa, ese cuerpo que no se relaja ante que tú quieras, quiero que sepas que entenderlo es solo el primer paso y es estar en el primer piso todavía. El cambio ocurre en otro nivel. Y ese es exactamente el trabajo que hacemos juntas. Pase directo a mi sesión raíz, una sesión individual de $149, donde diagnosticamos qué instrucción está operando en tu sistema nervioso y hacemos la primera intervención en esa misma sesión. Ten en cuenta, esto no es una orientación, no es magia, no es una sesión única, es el inicio real de un proceso. Si tú estás lista, te dejo el enlace aquí en la descripción